cordial saludo a ustedes, estimados amigos. Hoy tengo el gusto de tener aquí invitado en este programa a una persona que le ha dedicado, es una persona joven, sin embargo, le ha dedicado muchos años de esa juventud al estudio, a la preparación, a la investigación científica. Es colombiano y ha tenido la amabilidad de acceder a conversar con nosotros para nuestro canal AKTV y para nuestro suplemento AKNews. Se trata del doctor Hernán Toro Gallego. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, José, por invitarnos, pues porque la realidad es que yo no solamente me puedo llevar los méritos, también hay un grupo de trabajo detrás de mí que a lo largo de estos 18 años, con personas que han ido y viniendo, hemos hecho, digamos, la labor de sustentar la grafología científica desde el parámetro neurocerebral. Ya el doctor lo acaba de decir, él es grafólogo y es algo que a mí me llama mucho la atención, estoy seguro que a muchos de ustedes también. Y como él, además de ser grafólogo, es una persona que está especializado en muchos temas relacionados con la salud, el comportamiento emocional, la fitoterapia, ha tenido estudios en Alemania, en Argentina, es una persona que tiene un recorrido impresionante, doctor desde el punto de vista histórico en poco tiempo, 18 años apenas nada, sin embargo, cuántas cosas usted ha podido investigar y ha hecho y ya se reflejan en sus estudios e investigaciones. Yo creo que sería interesante para nuestros lectores, para nuestros televidentes, doctor, que usted nos diga qué es la grafología, de dónde viene la grafología. Bueno, José Luis, la grafología científica como tal, vale hacer la aclaración porque hay grafología científica, grafología funcional, grafología pericial, y en los últimos años se ha logrado identificar algo sobre grafología esotérica, la cual nosotros realmente no avalamos desde la ciencia, pero vamos a enfocarnos en el esquema mío propio, que es la grafología científica, y la grafología científica es de origen platónico. ¿Sí? O sea, el primer grafólogo científico de base originaria en el rasgo de la letra o del trazo fue Platón, teniendo en cuenta de que él logró identificar patrones de salud y líneas de comportamiento en sus discípulos a través del trazo. No de la forma de escribir, sino de que en el momento en el que se generaba una línea, se apreciaban unos puntos de presión más altos que otros, los cuales él logró generar unos patrones de medición. Pero tiempo después, en Alemania e Inglaterra, se rescatan unos documentos los cuales permiten identificar de que el ser humano no escribe en rayas, sino que escribe en puntos. Y esos puntos para la salud se determinan como secuencia y frecuencia. Pero básicamente es la presión que genera en el momento en el que se genera el trazo, el cerebro, porque nosotros no escribimos con las manos, escribimos con el cerebro. Entonces, si en el cerebro se presenta alguna distorsión o algún alterativo, esos puntos nos van a reflejar. Y los grafólogos científicos lo que hacemos es que lo identificamos a través de fórmulas matemáticas y algoritmos. Porque según la ciencia, el cerebro está dividido en cuadrantes y estos cuadrantes tienen unos esquemas específicos en el cuerpo, no siendo iguales las formas del trazo, porque los seres humanos no escribimos dos veces de la misma forma. Entonces, ese es el origen de la grafología científica, la identificación de la secuencia y la frecuencia del trazo a través de fórmulas matemáticas y de algoritmos, y desde allí identificar parámetros de salud, incidencias de comportamiento, reacciones del cerebro, estructuras hacia las líneas físicas del cuerpo y desde lo no tangible, que también se logra identificar. Sí. Doctor, le voy a hacer una confesión. Y estoy casi seguro que muchas otras personas pudieran tener esta experiencia, esta visión que yo, hasta antes de conocerlo usted y de escuchar esta explicación que usted ha dado, yo tenía de la grafología. Siempre la asocié a la criminología. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en la criminología, como lo llaman en Centroamérica y en algunos sectores de Norteamérica, que acá para el sur se determina como criminalística o criminalística forense,
ellos lo que hacen es la identificación de la variación del trazo. ¿Sí? Entonces, si tú escribes hacia un ángulo, una profundidad, un esquema de letra o una estructura, el perito grafológico o el grafólogo forense lo que hace es identificar la alteración. En algunos casos de la grafología pericial se utilizan unos lentes para identificar la variable. ¿Sí? Nosotros, a nivel de compañía, para la empresa que nosotros tenemos, el Centro Grafológico Integral Colombiano, nosotros tenemos incidencia grafológica pericial para el Estado. O sea, hacemos procesos donde en algunos momentos para la Fiscalía no hay una razón de la incidencia del trazo, entonces ahí intervenimos nosotros, pero eso básicamente es medición de trazo. Lo que pasa es que la grafología científica es una ciencia de estructura alemana de origen cerrado. No sé si te has dado cuenta de que los alemanes tienen muchísimos procesos propios, Sí. ¿sí? Como son las líneas de formulaciones medicinales, como son las estructuras clínicas de desarrollo. En ellos mismos, ellos manejan 2 hasta 3 tipos de idiomas en alemán para poder, digámoslo así, generar sus propios códigos. Entonces, la grafología científica es restablecida en Alemania, paradójicamente con ingleses y con personas que fueron incorporándose en el transcurso de los siglos, porque Alemania empezó desde 1732 el proceso grafológico científico a nivel de universidades. Entonces, desde allí se derivaron otras vertientes, como es la grafología pericial, y desde allí salieron los rangos para el derecho o la abogacía. Esa es la que la gente normalmente conoce y utiliza en los procesos legales. En Alemania logró generarse un parámetro de interacción donde buscaban capacidades cerebrales adicionales en individuos de diferentes países para poder fusionar las ciencias blandas, como lo determina la ciencia, o sea, las medicinas y todo lo relacionado con la salud, y las ciencias duras, que son las matemáticas y todo lo relacionado con números, poderlas fusionar. Entonces, no es, digámoslo así, que yo haya escogido estudiar grafología científica. La situación se me presentó debido a... ¿Me prestas, por favor? Dame un segundito. Sí. Sí. Yo tengo una característica y es que tengo un lineamiento cerebral de memoria fotográfica de el 97.32. Es una capacidad cerebral adicional que yo tengo. ¿Eso tiene que ver con la retentiva? Con la capacidad de los diferentes tipos de memorias. En mi caso, correcto. En mi caso, yo, por decir algo, tengo la capacidad evidenciada a nivel científico de que yo recuerdo desde mis 2 años eventos explícitos y en estos momentos, actualmente tengo 43 años recién cumplidos, yo recuerdo todos los nombres de mis compañeros de preescolar, de kinder, No me digas. el nombre de mis profesores, el color del uniforme, la primera canción. O sea, es una característica cerebral dentro de un contexto más alto de lo normal. Entonces, eso me llevó a mí a que me hicieran unas pruebas, las cuales en un contexto de 473 preguntas me equivoqué en 2. Hice 471 buenas y la una era la 211. Impresionante. Porque los dos van de sur a norte y cuántas lunas tiene Marte. Cuando esto se presentó, me tocó argumentar del por qué sabía las respuestas. Básicamente siempre he leído bastante y esto conllevó a que me hicieran unas pruebas adicionales ya en lo que eran algo que se determina en Alemania como ciencias de alto nivel. Entonces yo empecé a estudiar acá sobre línea de salud, ¿sí? Pero las características cerebrales conllevaron a esas pruebas y de esas pruebas a otras pruebas hasta que tomaron la decisión de permitirme hacer parte de un grupo de 52 personas para generar un proceso de 9 años.
Interesante, doctor. Entonces, en este contexto, las personas que se iban quedando no tenían la posibilidad de continuar, digamos, repito el semestre, repito el escalante, sino que se iban quedando, y por eso es que actualmente a nivel mundial hay 169 grafólogos científicos. Hasta hace 2 años que falleció el último, no el más anciano, pero en su mayoría son ingleses, alemanes, franceses, hay 2 noruegos, hay 5 japoneses, pero todos en su gran mayoría orientados a las ciencias de alto nivel. Sí. Teniendo en cuenta de que yo me vengo para mi país, yo busco la forma de generar algo que en Europa se determina como medicinas inclusivas, acá lo llaman medicinas alternativas, Sí. ¿sí? Y es un poco complejo porque las líneas de conducta, de compatibilidad con las ciencias desde la medicina ortodoxa es más complejo. Tanto así que determina la grafología funcional como una pseudociencia, y es muy cierto. Porque la grafología funcional no tiene un argumento científico porque básicamente es comparativo de trazo. Desde la grafología científica hay parámetros científicos y por eso nosotros básicamente prestamos el soporte cuando se mira desde la pseudociencia, ¿sí? Pero el margen de error a nivel cerebral del trazo desde la secuencia y la frecuencia, que son los parámetros matemáticos, es de un 2% sobre un 100. Entonces ahí nosotros con alta precisión logramos identificar todo lo que son factores funcionales de la estructura del cerebro, los parámetros de interacción en la conducta y todo lo relacionado con el cuerpo. Entonces desde ahí ya es desde donde se vuelve más complejo, porque nosotros, digamos, yo acá en Colombia llevo 5 años, voy a ajustar 6 años con la empresa, con el Centro Grafológico Integral Colombiano, y nuestro nivel de satisfacción por servicio es de un 93%, sobre todo lo que son características de salud, porque desde mi ángulo científico yo no manejo solamente la medicina occidental, sino de medicinas, pero desde el ámbito científico. Vamos al punto específico del cerebro y utilizamos la característica de salud que se necesita para ese caso en específico. Nosotros no generalizamos. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es medir desde el cerebro qué ocurre en el cuerpo, tanto desde lo tangible como desde lo intangible. Excelente. Entonces ahí es donde la gente conoce únicamente la grafología pericial o la grafología de estructura de la abogacía o la criminalística. Claro, es la que también aparece en la serial, en la película, y por eso que la gente también más la identifica. Exactamente. Y donde la gente dice que si se falsifica un trazo, hay una alteración en la firma, no. Es más, nosotros cuando prestamos los soportes a diferentes esquemas grafológicos, nosotros le hacemos la aclaración y la salvedad a la gente de que por un proceso grafológico no científico, una persona con hitomanía, una persona con distorsión de la realidad a nivel cerebral, distorsiona el trazo para una pericia grafológica. O sea, una persona que sepa mentir sabe engañar desde el trazo al perito, pero no al científico. ¿Sí? Hoy estamos conversando con el doctor colombiano Hernán Toro, grafólogo científico, un hombre que ha hecho estudios en Alemania, en Argentina, tiene 18 años de experiencia en la investigación científica en esta disciplina. Doctor, ¿qué implicaciones tiene la grafología en la sociedad contemporánea global de hoy? Bueno, hay que tener 2 cosas en cuenta. La primera es que la globalización llevó a la sistematización. Entonces, entre menos utilicemos el trazo, menos utilizamos el cerebro, porque lo volvemos sistemático. Entonces, aprendemos a digitalizar y aprendemos a digitar. O sea, nos volvemos expertos en manejar un teclado, pero si ponemos a alguien a manejar en letra manuscrita, cursiva, la persona se complica. ¿Sí? Entonces, la tecnología es algo que abunda en la sociedad actual. Digamos así, los avances ayudan demasiado
hacia lo que es el proceso tecnológico, pero para el cerebro, contrario a lo que mucha gente creería, al cerebro se le vuelve más fácil. Y cuando para el cerebro se le vuelven más fáciles las cosas, se vuelve más perezoso. Entonces, nosotros como mínimo deberíamos generar desde la estructura cotidiana, generar mínimo entre 15 y 25 minutos como hábito de disciplina, escribir lo que pasa o lo que tenemos programado para nuestro día. Uno de los lineamientos que yo utilizo para capacitar coach aquí en Colombia y darle la posibilidad a las personas de que aprendan la disciplina del cerebro que se encuentran en mi canal de YouTube. Yo tengo un esquema que se llama La Máquina Perfecta en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, y es que al cerebro hay que generarle una línea de exigencia para volverlo disciplinado. Algo que es muy complejo y que se caracteriza entre nosotros los latinos y los orientales es que desde la línea medicional los latinos somos más inteligentes, pero los orientales son más disciplinados. Eso sí. Siendo nosotros más capaces, ellos nos llevan mayor avanzada. Porque nosotros nos acostumbramos al facilismo del inmediatismo. Entonces, como sabemos que tenemos una capacidad para y no somos disciplinados. Nos cuesta acostumbrarnos a parámetros de disciplina. Entonces, ahí es cuando ya nosotros sabemos de que como podemos generar un archivo en el PC en cuadritos, ¿para qué no vamos a leer un libro de estas páginas? Si me va a demorar 5 meses. Exacto. Entonces, una de las cosas que se tienen que tener claras es que nosotros no podemos, como seres humanos, dejar de incidir en el plazo y en la forma en cómo escribimos para que nuestro cerebro reaccione de una forma mucho más positiva. Si tú te das cuenta, y yo hice un estudio hace unos años sobre las líneas de conducta del cerebro en la juventud actual, los muchachos ahora se volvieron tienen un alto porcentaje de asocialismo, ellos están centrados en su mundo, van con sus audífonos, van con sus equipos de tecnología, pero si tú los pones a socializar, difícilmente se enfrentan a un auditorio. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de rescatar desde el proceso grafológico es mostrarle a la juventud y a la sociedad que no es necesario escribir grandes libros, pero sí utilizar por lo menos párrafos. Si yo y tú eres una persona versada y eres una persona que conoce el tema, los procesos del Alzheimer no se resuelven digitalizando, se resuelven escribiendo. No se retrocede la patología, no se cura la patología, pero le ayuda al cerebro a conservar patrones de red neurológica para generar una línea de recuerdo. Entonces, desde la grafología nosotros lo que aportamos y lo que podemos generar dentro del contexto de la sociedad actual es darle las bases suficientes de lo que se le hace al cerebro cuando nos volvemos netamente tecnológicos. El mundo está cambiando, cada vez más competitivo y más complejo. Estamos participando de una transformación histórica porque se está gestando una nueva y diferente comprensión de los seres humanos. Los primeros en comprender la naturaleza de este cambio serán capaces de emprender con sólidas herramientas caminos que otros encontrarán más dificultosos. Y por sobre todo, obtendrán ventajas que les permitirán convertirse en los pioneros y líderes en sus respectivos campos. Si bien el coaching se ha convertido en una herramienta fundamental para encontrar el verdadero potencial, superar obstáculos y alcanzar metas a nivel personal o individual, ¿por qué no trasladar esta experiencia al ámbito empresarial, a las organizaciones? El coaching organizacional, partiendo del coaching ejecutivo, que se enfoca en la alta dirección, y pasando por el coaching de equipos, que busca capitalizar sinergias, fortalezas y todos los talentos, se convierte en una herramienta con un impacto incalculable en el crecimiento de las organizaciones. En otras palabras, el coaching ejecutivo organizacional es el futuro de las organizaciones. Está en tus manos tomar esta decisión
de formarte en excelencia y generar valor, primero en tu vida y luego en la organización a la que perteneces. Porque cambia, en primer lugar, la persona. Cambio yo. Cambia mi círculo primario. Cambia mi equipo de trabajo. Cambia mi organización y cambia la sociedad. Te invitamos a ser parte de esta gran familia de la Academia de Coaching y Capacitación Americana. Muy interesante, y pensando yo ahora que soy un inmigrante, no soy un nativo digital, yo soy un inmigrante porque yo nací a principios de los años 60 y es un tema que me ha ocupado, no solamente que me preocupe, sino que me ha ocupado, he escrito algunas cosas sobre esos temas, de la tendencia cada vez más creciente al hábito, a perder el hábito de lectura, de la escritura, que todo, la generación, por ejemplo, los millennials, todo lo quieren digital, no quieren nada que no sea digital. Y yo digo, bueno, ¿y cómo se entrena el cerebro? ¿De qué manera se entrena el cerebro? Con una computadora. Yo, sin conocer, no soy un especialista en neurología y en grafología como usted, doctor. Sin embargo, desde mi empiria, concluía de que cada vez se ejercita menos el cerebro, porque a dar el punto que tú tienes frente a sí una máquina que te lo hace todo, no tienes prácticamente que pensar qué ejercicio tiene ese, puede decirle así, ese músculo tan importante de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a tener dos cosas claras. La primera de todas es que el cuerpo puede funcionar sin cualquier órgano, pero es totalmente indispensable el cerebro. En el cuerpo no pasa nada si el cerebro no se da cuenta. ¿Sí? Si nosotros no construimos un parámetro de hábitos adecuados para el cerebro, estamos siendo seres humanos vivientes no funcionales. O sea, actuamos por inercia, vivimos por secuencia y reaccionamos ante el evento. Una de las cosas que yo más trato de incidir y de colaborar y en mis conferencias y en todo lo que son los acompañamientos de base científica manejados desde la estructura de la grafología científica y las ciencias de alto nivel, es explicarle a las personas que el cerebro, si no se utiliza, si no se forza, se atrofia. O sea, el cerebro no necesita una máquina. El ser humano es tan maravilloso que el cerebro construyó una computadora para tratar de volverlo un cerebro. ¿Sí? Pero tú ya sabes cómo funciona una máquina, pero tú no sabes realmente cómo funciona tu cerebro. ¿Sí? La gente no tiene claro de que, perfecto, la tecnología es algo maravilloso, es algo que es desarrollado por la humanidad, pero es algo que le está generando un proceso de avance en retrospectiva real a la humanidad. Entonces, nosotros cogemos y nosotros a ese músculo lo tratamos mal. Y nos creemos inteligentes porque manejamos un equipo, sin decir de que no lo seamos. Simplemente desplazamos la forma de ser inteligentes. ¿Sí? Y el ser inteligente se vuelve la persona que es experta en. Resulta que nosotros tenemos algo que se determina como inteligencias emocionales de acuerdo a diferentes teorías. Pídale usted emocionalidad a una máquina, no la va a encontrar. Y algo que la gente no conoce es que el cerebro no controla las emociones. Las emociones van desde el ser, desde la estructura del cuerpo no tangible. Y ahí es donde viene la otra parte. Nosotros nos deshumanizamos por creernos humanos. Dejamos de sentir para construir. Dejamos de idealizar por ambicionar. Y algo muy triste, y es de lo que a uno que conoce un poco desde la estructura humana, nosotros perdimos la capacidad del asombro. A nosotros ya todo nos da igual. Estamos más pendientes de grabar el evento negativo que está sucediéndole a alguien que de ayudar. Así es. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros, desde el parámetro científico y lo que yo hago acá con mi grupo de trabajo y lo que trato de mostrar en mis redes sociales, es más, hace un mes, 2 meses monté un video que se llama El regalo de la vida, que alguien, una persona muy prestigiosa,
aquí en Latinoamérica me dijo, Hernán, hubiera querido yo sacar ese contexto de video para toda la gente que me mueve. Es que yo no saco las cosas para mí, yo saco las cosas para los demás. Y si lo necesitas, ¿sí? Pero es eso, o sea, nosotros como seres humanos nos creemos tan fantásticos que nos volvimos mediocres. Y nos volvimos mediocres porque le entregamos a una máquina la responsabilidad del ser humano. Y por eso cuando uno capacita, cuando uno quiere mostrar la incidencia funcional de lo que es el entrenamiento de la mentalidad humana, uno tiene que pararse desde la neurofuncionabilidad y la emocionalidad, desde ahí. Desde el darnos cuenta de que el ser sensibles es lo que nos hace diferentes. De que el cerebro, aunque no conoce las emociones, se sorprende por eso. Pero nosotros ya vamos por la vida negando abrazos y brindando autógrafos. Sí. Así es, así es. Y la diferencia entre los seres humanos versus otros seres de la naturaleza se han venido degradando tanto que ya más las mascotas y más los animales nos muestran cómo tenemos que vivir, mientras nosotros nos estamos alejando cada vez más desde la naturaleza. Mira, un caso específico de lo que está pasando con el COVID, ¿sí? Así es. Nos creemos tan poderosos y en realidad lo encerró algo que no ve, que no conoce y algo tan pequeño. Y nos ha encerrado durante más de 6 meses. Más de 6 meses encerrado el COVID. Entonces es desde ahí, es desde donde nosotros, esto, y algo pues que no va al tema, pero a nosotros, a mí en algún momento en una entrevista me preguntaban, Hernán, ¿qué opina del COVID? Y yo, debió haber pasado hace 10 años. Sí. Y me decían, doctor, ¿por qué? A la especie humana, la ha puesto a pensar. Y yo, exactamente, yo, porque si esto hubiera pasado hace 10 años, en estos momentos no estuviéramos tratando de entender la generación que tenemos, porque tenemos una generación actual de niños prodigios, de personas de menos de 10 años con capacidades tecnológicas excesivamente altas. Pero vaya dígales que se paren en un auditorio, vaya dígales que abracen a alguien, vaya dígales que manifiesten sus emociones y básicamente lo mandan por un tweet o te ponen un videochat porque no son capaces de hacerlo presencial. Entonces, eso hizo el COVID, o sea, nos mostró el valor de saber que estábamos encerrados en un planeta que no sabemos valorar. Así es. Entonces, ahora, a propósito de lo que me decías, doctor, un comunicólogo compatriota tuyo se llama Marlin Cohn, ha escrito varios libros, y dijo en uno de ellos de que nunca como antes, como ahora, hemos estado tan intercomunicados. Sin embargo, nunca como ahora hemos estado tan incomunicados. Y es verdad. Así es. Sí, mira, es que yo para una revista alemana me pidieron el favor de que sacara para la comunidad latina en Europa, que sacara algo relacionado, y yo saqué algo que lo llamaron ellos como el otro lado del COVID, y el otro lado del COVID en estos momentos me está trayendo a mí un montón de cosas, porque la gente lo dice, que es como si yo hubiera predicho lo que dije hace 5 meses atrás. Y dije yo, no, es que no es predecir, es que yo lo único que sabía era de que el ser humano iba tan a la carrera de querer ser algo que se había olvidado de que ya lo era y que no lo valoraba. Y que se nos volvió hábito no saludar. Y se nos volvió sorpresa que alguien nos responda un saludo. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, eso me ha traído un montón de cosas pues, positivas, porque la gente me llama, me pregunta, me hace solicitud para conferencias y todo eso. Y yo les digo, venga, pero ¿por qué me lo preguntan a mí si usted piensa lo mismo que yo? Usted es humano como yo. ¿O es que a usted le parece muy bueno usted vivir en una casa donde viven 4 personas, escasamente se saludan 3 y se dan cuenta que viven bajo el mismo techo porque salen en la mañana y se saludan cuando llegan en la noche? Así es. No, eso es de humanizar y la naturaleza lo que nos está mostrando, y desde el ámbito científico humano nos está mostrando de que nadie, por más razón que tenga, tiene la razón total y el conocimiento total. Entonces, esto lo que nos llama es a que unamos fuerzas desde los diferentes ángulos de la ciencia, desde los diferentes ángulos de las humanidades, desde los diferentes tipos de religiones, a darnos cuenta de que somos
tan diferentes, pero que nos volvimos iguales. Y que algo que nosotros no queremos reconocer es que por más que nosotros creamos que tenemos el conocimiento y el poder mental de solucionar, nosotros necesitamos de los otros. Es que humano significa con otros desde el ámbito. Yo particularmente le digo a la gente, mire, usted quiere aprender de mí, enséñeme usted a mí. Porque muchas veces me paran, doctor, es que qué bueno aprender, que yo no hay ningún problema, yo le enseño. Pero cambiemos, enséñeme usted algo a mí. No, y es que ¿qué le va a enseñar a usted si usted tiene mucho conocimiento y yo no? Lo que yo quiero que usted entienda es que nosotros nos olvidamos que tenemos algo para aportar y nos volvemos egoístas sociales y nos volvemos egoístas emocionales. Entonces, hagamos una cosa. Usted me enseña a mí cómo se abraza y yo le enseño a usted cómo se mide un trazo. Y la gente se asusta, o sea, porque a la gente le da miedo abrazar, y a la gente le da miedo saludar a alguien. O sea, no, entonces, no, estamos en Colombia, peligro, ¿no? O sea, Colombia es un país maravilloso, México es un país espectacular, Estados Unidos tiene muchísimo, o sea, el mundo es maravilloso, pero nos dedicamos a hablar mal de él, nos dedicamos nosotros mismos a volvernos autoterroristas, y eso es dañino para el cerebro, porque todo esto que te estoy diciendo es el daño que nosotros le provocamos al cerebro porque no le permitimos que vaya desde donde él lo ve, sino desde donde otros te venden la idea que se debe ver. Así es, así es. Y desde por la mañana temprano, desde que te levantas, la gente viendo los noticieros que están llenos todos de desgracia, de lo peor de las sociedades, incluso exagerando muchas cosas hasta que te acuestas. Y figúrate, si tú te envenenas desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo estará ese cerebro el otro día? Yo hice, hace 8 meses, hice algo con un amigo, él es una persona especialista en divisas y en todo lo que es el trade marketing y todo ese cuento digital. Y él me decía, Hernán, uno a vos nunca te ve mal genio. Y yo le decía, es que yo no tengo la necesidad de desgastarme mi cerebro emberracándome por pendejadas. No, es que eso está muy difícil. No, las cosas no están difíciles, vos las volvés difíciles. No, es que mira la economía. Yo, si vos me preguntas a mí de la economía, mi economía es mi bolsillo. La economía de Londres, de Francia, de París, de Estados Unidos, no. Y nos volvimos tan globalizados que dicen el euro bajó 2 puntos sobre la TBR y nosotros, ¡ay! Y nunca hemos tenido 2 euros en el bolsillo. ¿Sí? La bolsa de Nueva York se paró. Uy, y arman la catástrofe y el mundo se va a acabar. Y en el 72% de los colombianos viven de un salario mínimo que no es equivalente ni siquiera a $300. Así es. Y se preocupan más por la estructura de lo que es negativo al darse en cuenta de que estamos en un país que cuando la gente se une, y como lo hacemos los latinoamericanos, cuando nosotros nos unimos, levantamos lo que sea. ¿Sí? Pero cuando necesitamos generar un apoyo desde la emocionalidad, estamos mirando desde cuál es la óptica que los otros la están viendo. Si yo te doy el patrón de conducta y si te involucro en una situación positiva, vos me crees siempre y cuando yo tenga prestigio. Pero si yo lo hago desde la incidencia del individuo común y corriente, ese loco de dónde salió, ese está rayado, porque tenemos que tener prestigio, títulos y rótulos para que nos escuchen. En algún momento, yo ahorita en una conferencia en una universidad aquí en Colombia, me senté en una conferencia que yo tengo que se llama Lo que se callan las mujeres y me senté en la mitad del auditorio. Normalmente me gusta mirar qué reacción toma la gente, porque mucha gente, como tú lo decías al principio de la entrevista, mucha gente cree que yo soy una persona muy mayor, sí, por mi conocimiento, por lo que, sí, cuando yo saqué en mi WhatsApp personal,
llegué a mi libro 2200. Muchas personas me preguntaban que cuántos años me había demorado leyéndolo. Entonces era muy paradójico porque la gente lo pensaba desde allá, desde no, tiene muchos años. Entonces en esto que te decía de la conferencia, yo me senté y llegaron un grupo de mujeres entre los 32 y los 43 años, más o menos. 4 mujeres, entonces quedaban los 4 puestos, pero separados conmigo en la mitad. Entonces una de ellas me diciendo, qué pereza, ahora nos mandan aquí a escuchar quién sabe qué viejito baboso allá, a hablar de que nosotras... y yo las escuchaba y yo las miraba y ellas, una me miró y entonces dije yo, y es que es muy maluca esa conferencia. No, eso quién sabe, eso nos mandaron acá del trabajo, pero tiempo, pues. Entonces yo le dije, bueno, para la gente que no entiende el capar tiempo, robar tiempo, entonces le dije yo, no, pero entonces ¿qué necesidad tienen? Ya firmaron la planilla, salgan por la otra puerta. Cuando se fueron a parar, el presentador de la conferencia va diciendo, doctor, lo solicitamos acá en el auditorio, con nosotros ya está entre ustedes el doctor Hernán. Yo me paré, me puse de pie, me voltearon a mirar y una de ellas dijo, ¡ay, Dios! Cuando me acerqué al auditorio y dije, bueno, disculpen para las personas que me creían un viejito baboso, porque vienen a perder el tiempo, voy a hacer todo lo posible por mostrarles de que el cerebro es una máquina perfecta y que nos da la posibilidad de ser lo que nosotros seamos. Si vemos desde lo negativo, todo va a estar maluco, pero si asumimos la responsabilidad de que nos vamos a enfocar en algo que nos va a dejar algo, se lo van a disfrutar. Era una conferencia programada para 1 hora y 40 minutos y fue una conferencia de 3 horas y 10 minutos, porque la gente no cansaba de preguntar. Y es básicamente porque a la gente le sorprende, darle la importancia que se merece el cerebro, darle la importancia a lo que vos mostrás desde ahí. Porque la realidad es que la grafología científica es una herramienta, pero lo que nosotros hacemos es tratar de sacar la mejor versión de los seres humanos. Por eso es que nosotros lo hacemos desde ese enfoque abierto y no le cerramos las puertas a nadie. Estamos conversando con el doctor Hernán Todolo, grafólogo científico, una gente que tiene 43 años recién cumplidos, como acaba de decir ahorita. Sin embargo, tiene una amplia trayectoria de 18 años dedicado a la investigación científica en este campo y en otros también. Doctor, ya que estoy conversando con usted y he escuchado tantas versiones y a la gente le interesa estos temas, ¿en cuánto se diferencia el cerebro del hombre y el de la mujer? ¿Por qué nos tenemos que quedar mal desde ahí, Luis? Te lo voy a explicar. Desde el parámetro científico, el cerebro de la mujer al cerebro del hombre le lleva 217 años de desarrollo. El cerebro de la mujer tiene múltiples capacidades y de la misma forma su cuerpo. Entonces, la mujer menos pensante al lado del hombre más pensante, no hablando del conocimiento, porque el conocimiento se adquiere en la trayectoria, el cerebro como máquina le lleva 217 años de desarrollo cerebral. Adicionalmente, las mujeres utilizan los 2 hemisferios. Nosotros los hombres utilizamos un porcentaje de una parte del cerebro. Entonces, ahí nosotros los hombres vamos en desventaja. Infortunadamente, y desde los contextos sociales, la humanidad es machista. Entonces, no se le da el mérito y solamente hasta 1839 se empezó a dar reconocimiento femenino en algunas partes del mundo, porque actualmente todavía se ven cosas retrógradas, pero el cerebro de la mujer es mágico. El cerebro de la mujer es algo, una máquina tan perfecta que tiene la capacidad de generar todo un contexto, orquestar en un vientre la vida. ¿Sí? Sí. Pero en el proceso, la humanización, delegamos a la mujer la intimidante tarea de cuidar, de organizar y de llevar la rienda de una casa. Con hijos, con responsabilidades
y con manejos sociales totalmente cargados hacia una línea donde la mujer lleva la ventaja, pero socialmente no se deja. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros como hombres, mi esposa me pide el favor, ve al mercado y trae una bolsa con leche, 1 kilo de papas, unas salchichas, un paquete de arepas, pues estoy en la ciudad y en el país de la arepa, y tráete 2 caldos de gallina. ¿Sí? Yo puedo tener la capacidad cerebral, pero si en el camino alguien me habla o me encuentro con un amigo y me pregunta por el resultado del partido de fútbol, te puedo asegurar que mi mercado se reduce un 15 a un 20%. Y dicen que estoy entre los 100 mejores cerebros de Latinoamérica. ¿Sí? Ahora yo no quiero pensar qué le pasa al individuo promedio que lo mandan a comprar 7 cosas y no toma nota. ¿Sí? Llega con la mitad y con cosas que no necesita. Mientras que la mujer, mientras manda por el mandado, ella ya sabe qué va a hacer con las arepas, cuándo va a utilizar la bolsa con leche, en qué va a utilizar los 2 caldos de gallina, a quién le va a repartir el alimento y cuánto lo tiene para conservar. Adicionalmente, hace la cuenta y casi que le dicen a uno, te vas a gastar tanto. ¿Sí? Entonces, mirándolo desde cosas tan simples como un mandado, las mujeres a nosotros nos llevan ventaja inmensas. El cerebro de las mujeres, de las estructuras que uno desde la ciencia no alcanza a identificar sus patrones completos. Por eso por ahí alguien decía, es que una mujer no la conoce nadie, no. Es que uno lo que tiene que hacer es ponerle un poquito de atención para aprender de la mujer. Aprende, sí. ¿O quién mejor que una mujer para manejar la economía? ¿Sí? Sin que suene a algo machista, las mujeres, como tienen la capacidad de gastar, tienen la capacidad de economizar. ¿Sí? Así es. Cuando tú tienes tu esposa te ayuda a economizar si tú te manejas bien. Pero si tú no te manejas bien, tu esposa es experta en inundar tarjetas de crédito y adicionalmente decirte me quedo faltando. Te ayuda a arruinarte. Entonces, exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros lo que debemos asumir como hombres es que las mujeres no son un mal necesario, como escucho yo decir a muchos, no. Nosotros debemos encontrar nuestro complemento para que nos ayude a acabar de crecer. Desde ahí es desde donde se genera la armonía de muchas cosas. Y yo siempre lo he dicho, y si el 70% de la población mundial se manejara con la inteligencia femenina, ¿qué pasaría? ¿Sí? Pero bien sabemos que las estructuras sociales y económicas necesitan torpes que tengan dinero y mandatos por votos populares. Entonces, es un cuento de que el cerebro femenino es algo que yo particularmente soy un ferviente admirador de las mujeres. Me encanta el saber sobre el proceso femenino y algo que no sé si sepas y que de pronto esto le va a dar mucha explicación a muchas damas y a muchas mujeres que vean tu entrevista, tu canal y lean lo de la entrevista, es que la mujer no es emocional, la mujer es sexual. El cerebro de la mujer es sexual. Lo que pasa es que le vendieron la idea de la emocionalidad para poderle manipular sus conductas. Pero ¿quién me podría decir a mí cuando la mujer toma la determinación de un no, quién se lo cambia? Nadie. Cuando una mujer asume la conducta del perdón, puede perdonar 400 veces, pero en el momento en el que ella decide cambiar su contexto mental para volverlo en una situación sexual, no le pesa ser infiel. Por eso ellas dan tantas oportunidades en el proceso de la emoción, para cuando ellas deciden parar, es porque, como se dice coloquialmente, van a meterlas con toda. Sí. Ahora, doctor, entonces, me dice usted, porque no se escuchó en la transmisión bien, la mujer no es emocional. ¿Qué es lo que es? No, la mujer no es emocional, la mujer es sexual. Sexual.
Sí, la mujer es sexual porque la mujer tiene la capacidad de la seducción, la mujer tiene la capacidad del proceso del manejo erótico, cambiar cualquier tipo de contexto. La mujer tiene que darse cuenta de que la sexualidad no significa sexo, la sexualidad significa control, manejo y funcionabilidad desde las capacidades. Porque vamos a hablarlo desde algo muy pragmático. No hay nada más sensual que uno ver un Ferrari de alta gama manejado por una calle despacio y para que lo vean. ¿Verdad? Sí. Ahora, no hay nada más bonito que ver a una mujer segura, sin necesidad de medidas perfectas, pero con el autorrespeto y el autorreconocimiento de sus capacidades para hacer parar un tráfico y que mujeres se pregunten qué tiene, que la miran, y los hombres digamos, ¿qué hace? Que me enloquece. Entonces, es desde ahí, desde donde nosotros tenemos que aprender a mirar eso. Y algo que nosotros tenemos en abundancia es que la mujer latina es espectacular. Sí. En algún momento yo me di a la tarea, dentro de uno de los parámetros que yo manejo, que es el comportamiento sexual femenino, me di a la tarea de identificar dentro de un rango de una cantidad de mujeres, hacer una investigación de estructura mental desde el ámbito emocional y el erótico. Y cuando yo les ponía en contexto las situaciones, terminaban reconociendo y diciéndome qué tan equivocada estaba, pero es la crianza que me dieron. Entonces a la mujer la construyeron socialmente emocional. Entonces, si desde la emocionalidad se trata, desde la emocionalidad se responde, pero la sociedad no tiene la capacidad de responderle a una mujer emocionalmente. Nosotros los hombres no asumimos la responsabilidad emocional de responderle a una mujer emocionalmente, porque somos básicos. Pero si vos lo miras desde un ámbito un poco más abierto, nosotros los hombres no tenemos la capacidad real de responderle a una mujer en todo su esplendor sexual. ¿Sí? Nosotros, como dice un amigo, pedimos tiempo mientras ellas piden cuerda. Sí. Entonces, es desde ahí es donde se debe respetar. Por eso, el cerebro de la mujer es la máquina más perfecta que hay sobre la faz de la Tierra. Así es, yo la admiro. Para mí es el invento de natura más sensacional que se ha podido ver hasta ahora en la vida. Doctor, para terminar, porque sé que tiene su agenda muy cargada, ¿dónde está el punto de encuentro, si es que existe, entre la grafología científica y el coaching? La grafología científica y el coaching no tienen punto de encuentro porque son lo mismo. Lo diferente es la técnica. ¿Sí? Nosotros, digamos, yo acá en Colombia, y como te dije, con diferentes personas del coaching, tengo un vínculo directo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es medir desde el cerebro para identificar las capacidades, las funcionalidades y los aspectos a mejorar desde el individuo. ¿Sí? Entonces, desde ahí debe partir. O sea, si lo miramos desde un parámetro real, todo procedimiento de estructura se debe identificar desde el factor cerebral, sea por neuropruebas, sea por neurofuncionalidad o sea por grafología científica, cualquiera de las tres. Un ejemplo, nosotros acá estamos construyendo un proyecto que se llama el enseñar desde la infancia. Entonces lo que nosotros hacemos es que identificamos las capacidades de inteligencia de los niños, se las ayudamos a potencializar y desde ahí ellos le enseñan a otros niños. Entonces, el entrenar, que realmente es la palabra en español de coaching, los entrenadores mentales deberían tener muy claro que para poder generar un abordamiento hacia un individuo, debe saber cuál es su fortaleza y su aspecto a mejorar, porque los seres humanos no cometemos errores, hacemos parte del proceso. Entonces, ahí es desde mi concepto, debería ser el soporte para todo coach para saber cómo manejar un auditorio,
para saber cómo influencia a nivel de la neuroestructura de la voz, para generar influencia desde el desarrollo de los esquemas neurofuncionales de la percepción del otro. Porque cuando se manejan y se identifican los factores funcionales de las inteligencias, las personas que tienen la capacidad de generar procesos de aprendizaje, de coaching, lo que primero tienen que darse cuenta es saber a quién se dirigen. Porque querer enseñar es muy fácil. Recibir el mensaje de la enseñanza de una forma adecuada es lo complejo. Entonces, desde ahí es desde donde nosotros, los grafólogos científicos, nos encargamos de capacitar diferentes áreas, no solamente la salud, diferentes áreas en lo que es la estructura del cerebro hacia la excelencia, a la mejor versión. En nuestra empresa, en el Centro Grafológico Integral Colombiano, nosotros tenemos un área que se llama Grafología 360. Y lo que nosotros hacemos es que potencializamos los individuos de las empresas desde el ser. Porque es que el parámetro de incidencia del ser humano no está en el cerebro, está en la conjunción de los tres cuerpos de acuerdo a la teoría platónica: el cuerpo físico, el cuerpo estructural, que es el intangible, y el cuerpo dimensional, que es el que genera la conectividad con lo divino. Sea el cosmos, sea Allah, sea Dios, sea cualquier tipo de conducta construida y creada en el cerebro, para desde allí, uniéndolos a los tres, potencializar al ser humano. Porque es que vos no te ganas nada con ser coaching si vas a generar un proceso de enseñanza, pero un mal ejemplo. ¿Ya? Entonces, la realidad de la grafología y el lineamiento de enseñanzas es que nosotros podríamos ser una herramienta para que las personas que manejan enseñanza, que son guías, aprendan a darse cuenta de sus capacidades cerebrales y de cómo pueden identificar las capacidades hacia los individuos donde van. Ahorita, para el mes de enero, nosotros empezamos el primer curso de grafología funcional y inicialmente iba a ser para 70 personas, todos capacitadores, profesores de universidad, neurólogos y personas de la salud, y tenemos una solicitud en lista de casi de 800 personas de diferentes partes del mundo. Porque es enseñarle a las personas a que el cerebro siempre puede tener una mejor versión, pero que no se puede desligar la línea humana. El ser hace parte inminente del aprendizaje. Y el esquema de divinidad es el complemento desde las estructuras hacia el mensaje que vos quieras dar. Porque mira, Luis, que hay un problema para terminar. Si yo soy cristiano, yo no aprendo de católico. Si yo soy iraquí, no aprendo de musulmán. Si yo soy imperialista, no aprendo de socialista. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que somos humanos, con una máquina perfecta llamada cerebro que nos puede enseñar de todo si no le metemos perjuicio moral. Doctor Hernán, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo tan útil para nosotros. Yo estoy seguro que su institución y la Academia de Coaching y Capacitación Americana pueden establecer en un futuro próximo sinergia de trabajo común y de beneficio mutuo. Y sobre todo de beneficio para esos millones de personas que hay por ahí, por este mundo hoy, que prácticamente el miedo se ha convertido en una pandemia paralela al COVID. Y hay que hacer muchas cosas para ayudar a la gente, sobre todo para que la gente conozca su potencialidad en el caso que usted menciona. Que la gente conozca esa maquinaria que casi ninguno la conocemos, que es el cerebro, de cómo funciona, de cómo se entrena, de cómo se le da mantenimiento, de cómo se mantiene activo y las emociones, el manejo de las emociones. O sea, tenemos muchas cosas en común, doctor. Muchísimas gracias desde la bella Medellín, el doctor Hernán Toro, grafólogo científico. Un abrazo desde aquí, doctor, y muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. No, a ti, Luis, que la gente que le interese el tema no olvide nuestras redes sociales, Hernán Toro Grafólogo, en Instagram y en el canal de YouTube, que se van a encontrar videos muy interesantes sobre lo que es la estructura cerebral. CEGRAINCO, que es el Centro Grafológico Integral Colombiano, pero que es algo que le presta servicio al mundo. Y en nuestro Facebook también van a encontrar cosas muy interesantes. Entonces esperamos, particularmente siempre respondemos a las inquietudes de las personas desde cualquier ámbito
que necesiten una respuesta desde nuestro esquema, estamos para servirles. Y sé que de parte de mi compañía, de parte de mi esposa, la gerente que maneja la empresa, y de parte de Hernán Toro como figura pública y lineamiento científico, estamos a la disposición de ustedes como empresa para tu canal y para todo lo que podamos aportarles para darle por lo menos un granito de arena a algo que tenemos maravilloso en común, y es el tratar de ser humano. Así es, doctor. Muchísimas gracias.